en su despacho como si fuera el ministro de Economía. Bueno, ahí está grabando. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro semanal de teoría política. Estamos los que estamos y listo. Déjeme que vea esto, pantalla completa. Toda tu pantalla, ahí está. Sí. Permitir. ¿Por qué no me...? Permitir. Bueno, no sé por qué no abre toda la pantalla, pero no importa. Para el caso, ustedes me ven bien y me escuchan correctamente. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno. Nuestra compañera Bárbara Ochoa tenía una cuestión que plantear y que me gustaría compartir con ustedes y luego seguimos. Ignorancia. No. Vamos a poner en claro algo. Discúlpenme, mientras hablo con ustedes, estaba luchando con un cuadro, un mensaje que aparecía ahí y no lo podía hacer desaparecer. Me perturbaba. Bueno, sí, Bárbara. Bueno, en realidad era una consulta con respecto a la democracia moderna, y es que, si bien empecé a leer, bueno, en realidad ya lo había leído, pero ahora haciendo el repaso de lo que tenía resumido, veía que surge desde que la democracia moderna se va construyendo desde el siglo XVII hasta el XVIII. Dice que cuando todavía se la consideraba una forma indeseable de gobierno. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué indeseable de gobierno? Si era porque quizás para la gente de la política involucraba perder algunos poderes, o si tiene que ver con esto de indeseable porque todavía no se podían poner de acuerdo el republicanismo, las ideas de republicanismo, liberalismo y democracia radical. Bueno, perfecto. El primer señalamiento que me gustaría hacer es que la democracia resulta una construcción y en ese sentido se inscribe en un proceso de largo aliento, de largo plazo, que lleva, al menos en la época moderna, desde el siglo XVII en adelante. La segunda cuestión que quiero señalar, en realidad, tiene una proyección histórica mucho más amplia, porque comenzábamos, como decíamos, con la democracia clásica, la democracia antigua, allá por el siglo IV o V antes de Cristo, en la Grecia clásica, después desaparecía, reaparecía, no sé si lo mencionamos, en las ciudades del norte de Italia, entre los siglos 12, 13 y 15, 16, se mantiene ahí la tradición democrática o instituciones democráticas, aunque tarde, aunque en última instancia se va imponiendo cierta concentración del poder político, igual no se alcanza la centralización del mismo, ¿no? En Italia, sino hasta mediados del siglo XIX, y reaparece la democracia ya en este escenario revolucionario que comentábamos. Se inicia con la Revolución Inglesa, continúa con la Revolución estadounidense y concluye parcialmente con la Revolución Francesa del 89, de 1789, y luego con tres grandes oleadas revolucionarias en Europa continental en 1820, en 1830 y en 1848, fecha en la que Carlos Marx y Friedrich Engels publican el manifiesto comunista, el manifiesto del programa del Partido Comunista. Bien, a lo largo de ese proceso que acabo de señalar, el último, el proceso revolucionario que se inicia en 1688 y que concluye en 1848, hay sí, tenés razón, una disputa de discursos políticos, de fuerzas sociales que están ahí pugnando por ver qué forma tendrá el orden por construir, ya que el orden del antiguo régimen, el orden del Estado absoluto, se estaba impugnando, se estaba discutiendo. Y
el que triunfa es digamos, la fuerza política del liberalismo con algo de las ideas republicanas más conservadoras, y sin lugar a dudas lo que quedó secundarizado, quedó como al margen, es toda esa tradición más democrática, radical, que inicia con Rousseau en el siglo XVIII y que tiene lugar en cada uno de los procesos revolucionarios, de los grandes procesos revolucionarios que mencioné. Por ejemplo, en Inglaterra con un grupo radical político, los Levelers, que sin llegar a los extremos de abolir la propiedad privada, estaban discutiendo, bueno, a ver, si ya que luchamos contra los ejércitos reales y morimos en los intentos de crear un nuevo régimen, una monarquía constitucional limitada, queremos tener parte en de qué manera vamos a organizar nuestras relaciones recíprocas. Bueno, ese movimiento quedó marginado. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos, o sea, las propuestas más radicales que provenían de las llamadas meeting towns, las reuniones, las asambleas ciudadanas, que reunían sobre todo a los agricultores endeudados por las guerras de la independencia. Esa corriente popular también fue, digamos, dejada de lado, y lo que triunfó fue una concepción más liberal, republicana conservadora, que antes que de democracia pensaba en hablar más bien de república. Y lo mismo pasó en el movimiento revolucionario francés, donde el radicalismo jacobino finalmente fue suprimido, y los sans-culottes, como el grupo más radical, de los grupos social más radical de la Revolución Francesa, también fue digamos, marginalizado, y lo que se fue imponiendo, pese a la concentración del poder político en manos de Napoleón a posteriori, es la concepción liberal republicana, y ahí tenemos toda la corriente del liberalismo constitucionalista de Benjamin Constant, de François Guizot, de Tocqueville, y bueno, en su conjunto lo que uno puede decir es que la democracia moderna nace como representativa y con un antecedente donde la democracia clásica aparece como su oponente. La democracia representativa no aparece como una continuación de aquella democracia, sino ontológicamente distinta. Y ya lo hablamos, y hay artículos subidos que ustedes pueden consultar, como por ejemplo la conferencia de Benjamin Constant, que ya comentamos en su momento, y su concepción de la libertad. Eso ya te dice todo. No hay una continuidad, todo lo contrario, hay una separación no solamente ontológica, sino también institucional. De hecho, aparece la idea del gobierno representativo. Y si bien el principio de la soberanía popular persiste, se practica y se entiende de manera distinta. Y de manera distinta se entiende también la comunidad. Ahora, bajando al barro de la historia, está claro que las élites dirigentes, quienes comandaron este proceso de constitución del nuevo orden político liberal, sin lugar a dudas tenían intereses vinculados con la clase política y económica dominante en lo económico, que era la burguesía, y que no estaba dispuesta a abrir las puertas a una participación popular, porque abrir las puertas a la participación popular significaba darle entrada al incipiente proletariado o a las clases populares. Esto es, yo cuando digo proletariado lo utilizo en el mismo término, en el mismo sentido que lo utilizaba Marx, y se le entendía así en el siglo XIX. El proletario era en realidad no solamente el trabajador industrial, una industria que, imagínense, si bien ya va creciendo aceleradamente en Gran Bretaña, va de a poco expandiéndose en Europa Occidental. ¿Qué quiero decir? Que es un mundo básicamente todavía rural, aunque ya va experimentando las transformaciones propias de la modernización, de la modernidad, ¿no? El tránsito de la ciudad, del campo a la ciudad, el crecimiento de la población y demás. Bueno, como quiera que sea,
Y ya me perdí. ¿Qué venía diciendo? No, no se rían, a ver, dígame cómo venía el razonamiento. Alguien active No sé, su micrófono y me dice. estaba hablando del proletariado. Hizo un paréntesis Ah, sí, sí, en sí, la listo, listo, descripción. listo, listo, ya está, ya volvió el disco a girar. Entonces, la apertura política, en un momento en que no se tenía muy claro qué podría significar en términos sociales y económicos, bueno, obviamente, gracias, Bárbara, obviamente mantuvo la idea de que había que mantener una ciudadanía restringida y esperar a una intervención, a una ampliación de la ciudadanía, a que el soberano fuera educado, a que el soberano fuera de alguna manera domesticado y que no amenazase los principios básicos del orden burgués liberal, antes burgués que liberal. Esto es, que no atentasen contra la propiedad privada, que no atentasen contra la empresa, contra la libertad de mercado, en fin, contra la posición de privilegio que ya de por sí tenía la burguesía, aunque no una posición de privilegio de cuna como la vieja aristocracia feudal, sino una posición hegemónica porque, bueno, era la clase que había revolucionado las fuerzas productivas, había revolucionado las fuerzas productivas y por lo tanto reclamaba en términos marxistas un conjunto de relaciones sociales acorde y una superestructura, un tipo de Estado que defendiese precisamente ese orden. Así que a tu pregunta, en ese contexto la democracia aparece más como un mecanismo, esto yo ya lo había dicho, ¿no?, de control antes que de participación en el poder político. Y acá sí, convengamos que bajo la perspectiva, la cosmovisión liberal, tanto económica como política, de la sociedad, del Estado y de la economía, es coherente su posición respecto de que la política, cuanto menos espacio tuviese en la sociedad, mejor, porque mayor era el grado de libertad que así se alcanzaría. Esto no quiere decir que estuviese ausente, el Estado necesitaba arreglar a través de la Administración de Justicia, de la Policía, de la Defensa, una serie de condiciones que facilitasen la cooperación y facilitasen el desarrollo económico y el progreso, que en definitiva es lo que de alguna forma se buscaba y se logró. Sin embargo, sí efectivamente el liberalismo implicó una despolitización de la sociedad, pero bajo las lentes teóricas del liberalismo eso significaba una liberalización de la sociedad, reducir los espacios de coerción que significaba el poder político. Otros dirán, pamplinas, eso es mera ideología, en realidad estaban consolidando su hegemonía económica también como hegemonía política. Bueno, está bien, véanlo como quieran. En todo caso, hay que ver y hay que entender la historia de cada momento en sus propios términos. Hay que ver cómo la veían los liberales, cómo también la criticaba Marx. Yo no hablé de Marx porque se nos escapa un poco de la cuestión, pero Marx era un ácido crítico de la sociedad burguesa y del capitalismo industrial que se había desarrollado. Le reconoció una función revolucionaria, sí, cuando hizo estallar las relaciones sociales propias del feudalismo y del Estado absoluto. Ayudó a transformar y a desarrollar unas nuevas relaciones sociales de producción que facilitaron el desarrollo de las fuerzas productivas y el aumento de la riqueza, pero con un costo que bien pronto se convirtió en un obstáculo. Las relaciones sociales que alentó la burguesía dejaron de ser progresistas cuando empezaron a ser un obstáculo y además porque incluían la explotación de los proletarios por parte de los burgueses.
y a partir de la institución de la propiedad privada. Así que para el marxismo, el capitalismo era nefasto, era un sistema económico basado en la explotación, en un sistema antagónico de clases, así que había que revolucionar las relaciones sociales de producción, pero también abolir el Estado político y abolir también la propiedad privada, fundamentalmente. Y con ello se aboliría finalmente la misma democracia y la misma política, mediante la dictadura del proletariado. En ese contexto, la democracia, si ustedes quieren, era validada todavía solo por el liberalismo y a regañadientes. Se fue democratizando recién hacia fines del siglo XIX y más precisamente en el siglo XX con el reconocimiento del sufragio universal masculino y más tarde, paulatinamente, el femenino. ¿Quedó claro entonces? Bueno, entonces demos por concluida la clase de hoy. Me parece interesante la acotación que hice y creo que los dejo con inquietudes como para la próxima clase encontrarnos con renovadas fuerzas en torno a este tema. Bueno, chicos, muchas gracias. Mirá si las clases fueran así, ¿viste? A tono con los tiempos, donde todo se va acelerando y ahora hasta las series, ya no se ven películas, se ven series. Y ya no se ven series, se ven series de 7 minutos, ¿viste? Para las plataformas móviles, para que vos la veas en el teléfono mientras vas caminando por la calle y antes de que te atropelle un coche. Bueno, las clases deberían empezar a hacerse así, ¿no? De hecho, en el otro curso, en el curso de Historia de las Ideas Políticas, los videos del titular son videos de 15 minutos. Es fantástico. Bueno, no sé, son formas de ver las cosas. A lo mejor 2 horas hablando, a mí me pasa cuando encuentro videos interesantes en YouTube y encuentro que son de 2 horas, y yo me la pienso 2 veces antes de decir, voy a escuchar esta ponencia de 2 horas, mamma mía. Bueno, otra cosa es que podamos, ustedes levantando la mano, decir, che, pará, quiero decir algo, y se hace más llamativo, más lindo, más entretenido. Sí, más llevadero. Los tenemos que adaptarnos, justamente. Bueno, pero no, acá no tenemos adolescentes, somos todos viejos. ya los metí en la bolsa a ustedes también. Bueno, vamos al tema que teníamos hoy. Si ustedes recuerdan, la clase pasada nos quedamos con unos puntos suspensivos. Dejen de escribirme en el coso que me pone nervioso. No, escriban entre ustedes, yo lo anulo acá, para. Ahí está. Nos habíamos quedado pensando el concepto de democracia delegativa de O'Donnell. Y nos habíamos quedado, si ustedes recuerdan, con una especie de encadenamiento de causas y efectos en la idea de que las democracias delegativas implicaban un fuerte rechazo a lo que fueran todas las instancias de control. Aceptaban sí un control, ¿cuál? El vertical, implicado por las elecciones. En ese sentido, las democracias delegativas son mayoritarias, fuertemente mayoritarias y electoralistas. Esa es, digamos, la institución de la poliarquía que sí respetan, digamos, someterse a elecciones. Pero luego, ya después, pervierten todo y estábamos en este asunto de rechazan todo tipo de control interno. A ver, hay ejemplos, antes y ahora lo más novedoso es ver, yo no digo que esta sea una democracia delegativa, pero sí este detalle, donde se ve graficado esta pérdida de control. Y, por ejemplo, todos sabemos, hemos escuchado cómo la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo y es una instancia descentralizada que reúne o debería reunir el presupuesto y las capacidades técnicas y los recursos humanos para iniciar las investigaciones del caso respecto de todos los posibles actos ilícitos que en cualquier parte del Estado se lleven adelante. Bueno, esa oficina que implica parte de los mecanismos de control horizontal al interior del Estado, acaba de renunciar a ser
a llevar adelante todo tipo de investigación sobre los delitos de corrupción de los exfuncionarios públicos. Bueno, una cosa más escandalosa que esa, más gráfica de lo que estamos hablando en torno a qué pasa con las democracias cuando renuncian a mecanismos de control, vuelven o contribuyen a la irresponsabilidad del poder político. Convengamos, las elecciones someten a responsabilidad al poder político, sí, porque periódicamente los sancionamos. Nosotros podemos sancionar a un gobierno en las elecciones de medio término, restándole mayorías parlamentarias y obligándole entonces a tener que discutir las políticas que quiere implementar, y tonificando la oposición. Pero después, cada 4 años, obviamente podemos confirmar a un gobierno o despedirlo. Pero insisto, con esto que ya vamos a ver con más detalle Profe. Sí. Profe, una pregunta. Con esto que desbarajuste de la Oficina Anticorrupción, todas estas cosas que suceden, que hacen cambios, ¿tenemos que esperar 4 años? O sea, no hay ninguna otra forma más que un reclamo que se pueda hacer en internet o que salga a la calle la gente, pero después es como que hacen lo que quieren. Bueno, es que lo vamos a ver más adelante, pero no quiero evadir la pregunta. Efectivamente, los gobiernos tienen un margen de acción que está limitado por la fortaleza de la oposición. Si la oposición no tiene suficiente número de representantes en el Parlamento, en el Congreso, en las asambleas legislativas, tiene poca capacidad para presionar. Puede manifestar oposición, pero no una oposición muy efectiva. Además, la oposición política siempre tiene que ser una oposición responsable. Es decir, por un lado, no impedir gobernar, pero por el otro lado, mantener una identidad propia como para mantenerse como una alternativa visible y distinguible del gobierno, para no homologar todo lo que diga el gobierno. Así que la oposición no la tiene fácil, pero tampoco la tiene fácil si fuera que no tiene los números parlamentarios suficientes. Por el otro lado, la sociedad civil. Bueno, depende de cuán organizada esté y cuántas asociaciones y qué fortaleza tenga, la cultura política que uno tenga. No me acordaba tu nombre, María Valeria nos decía hace un tiempo, ¿y a usted no le parece? ¿A vos no te parece que qué se puede hacer? Y bueno, cada quien hace lo que puede desde su lugar. Ahora, hay gente que está mucho más comprometida y que está dispuesta, como alguna compañera que ahora no recuerdo el nombre, acá lo manifestó, a poner de su tiempo, incluso sacrificar tiempo de su familia, incluso soportar los efectos, a veces nocivos y no queridos, del accionar político por parte de la oposición y demás. Y bueno, y hay gente que le pone el hombro desde la sociedad civil y no necesariamente haciendo oposición al gobierno, sino trabajando en los barrios, trabajando allí donde sea necesario, o, colaborando, digamos. Hay gente que sale y manifiesta en las calles a favor de un gobierno, en contra de un gobierno. Hay gente que se convierte en un opinólogo permanente y da rienda suelta a su libertad de expresión en las redes. Hay quien trata de promover una idea y entonces tuitea permanentemente o comparte los escritos que sean, digamos, de alguna forma escritos que tengan que ver con la propia posición política, y así es como circulan y se arman esos globos comunicacionales entre gente que piensa lo mismo. Eso lo vamos a ver más adelante. El tema es que no hay control. Bueno, no hay ese control. Hacen lo que quieren y bueno, nosotros lo vemos desde nuestros hogares y nos quejamos porque obviamente no está bien lo que están haciendo en este caso, en este sentido, en este tema que usted nos comenta. Y Bárbara, es como una tomada de pelo. Bárbara, sí. Yo lo puedo pensar así, vos lo podés pensar así, y a lo mejor algún otro compañero también, pero mucha gente, no sé cuánta, pero mucha, opina lo contrario.
y piensa que está muy bien, y piensa que en realidad estas cuestiones que se están criticando son menores, o es una crítica interesada, que lo que está buscando es debilitar a un gobierno que en realidad es nacional y popular, y empieza acá la discusión política, y es legítimo, qué sé yo. Yo cuando veía a la gente manifestándose por el 17 de octubre, y además la muerte de nuestro expresidente Néstor Kirchner, y además por cumplir el primer año de este gobierno, yo digo, pero esta gente, ¿por qué hace esto? Lo mismo dirán esa gente respecto de los que salen con los banderazos a pedir libertad, respeto por la justicia y demás, que en parte expresan un fuerte antiperonismo o antikirchnerismo, y en parte son demandas que pueden ser más o menos legítimas. No sé, yo no abro juicios sobre eso acá en el aula, pero convengamos que a nosotros nos puede parecer un disparate, a los otros les puede parecer un disparate la propia situación. Para algunos, este tipo de gobiernos nos ha deparado más males que bondades en la historia argentina, y para otros todo lo contrario. Fue un camino que siempre fue boicoteado, camino a lo mejor para la sociedad. Es un debate que no hemos cerrado los argentinos y qué sé yo. Como siempre digo, el debate bienvenido en la medida en que no se convierta en un antagonismo donde nadie se escucha con nadie y las victorias son a vida o muerte. Entonces, en ese contexto, más que un debate público razonable y democrático, lo que tenemos es un campo de batalla. Bueno, vuelvo con esto, volvemos con la democracia delegativa. Entonces, las democracias delegativas evadirían entonces los controles horizontales. Y como ejemplo de controles horizontales, comencé hablando de la Oficina Anticorrupción, pero podríamos hablar de la propia división de poderes, podríamos hablar de otras instancias que en cada país tienen distintos nombres, pero cumplen esta función de control interno. Podría ser la Auditoría General de la Nación, la Unidad de Investigaciones Administrativas, y así de los tribunales de cuentas, etcétera, etcétera. Son agencias del propio Estado para controlarse a sí mismo, para controlar sus entrañas, y tienen más o menos dientes de acuerdo a la voluntad política que se tenga para dotarla de recursos humanos, como dije, de recursos financieros y de información, de acceso a la información, porque esa gente tiene que meterse, dar vueltas por el organismo de ese Estado y recabar información, recibir denuncias, pedir esta información a distintos organismos del Estado y obtenerla en tiempo y forma, y solamente así esos dientes crecen y pueden morder. Obviamente, después, desde ahí se inician los procesos judiciales, que es la justicia la que tiene que resolver esas cuestiones. Bueno, ¿y qué pasa entonces en su conjunto? Recuerden, fuerte ingreso a través de un apoyo mayoritario en las elecciones, concentración del Poder Ejecutivo, secundarización del Congreso, subordinación del Poder Judicial, un funcionamiento muy torcido, entre comillas, muy sesgado del Estado de Derecho, debilitamiento de la estructura de los partidos políticos. En ese contexto, debilitamiento o ausencia de controles controles horizontales intraestatales. En su conjunto hacen a una debilidad de la institucionalidad formal de ese Estado, de esa democracia. Y aparece con fuerza un Estado real por debajo, subterráneo, una institucionalización informal que le vamos a dar un nombre. Esa institucionalización informal, entiéndase, un conjunto de prácticas, de procedimientos, de cierta normativa, entre comillas, que no se puede admitir públicamente, pero que efectivamente todo el mundo conoce, que no está escrita en ningún lado, que no está respaldada por un edificio ni por documentos concretos, pero que efectivamente conforma los comportamientos colectivos y
orienta la acción colectiva a ciertos resultados que no son para nada democráticos, a esa institucionalidad informal le vamos a llamar particularismo. Las democracias delegativas alentarían una institucionalización informal, mucho más efectiva que la formal, y que orienta la acción del Estado a un funcionamiento no universal. Vamos a explicar un poquito esto para que quede bien claro. ¿Qué queremos decir con particularista y no universal? Muy sencillo. En vez de tener un Estado que funcione en favor o tratando de alcanzar las políticas públicas y la acción más beneficiosos para el conjunto mayoritario de la población, esa sería la orientación universalista, se remite a un funcionamiento sesgado favoreciendo a los grupos allegados o grupos especiales dentro de la sociedad. Eso sería el particularismo, la función particularista del Estado que olvida su dimensión universalista. Un Estado entonces que tiene amigos especiales, que tiene sectores especiales con los cuales entra en connivencia, y así es como se dan una serie de prácticas y fenómenos dentro del particularismo que se traducen en prácticas sociales concretas. Veamos algunas. El particularismo, por ejemplo, se expresa en algo que nosotros no deberíamos nunca dejar de tener en cuenta: la corrupción. La corrupción, entiéndase, es el desvío de los fondos públicos, de los dineros públicos, en provecho propio. Obviamente eso implica una fuerte ilegalidad, o en un uso arbitrario de los mismos. A lo mejor es en beneficio propio, pero orientado a través de ciertas prácticas que tienen que ver con otra práctica, el clientelismo. Pero detengámonos en este tema de la corrupción. La corrupción no es solamente del Estado, la corrupción lleva también a esta conexión entre el Estado y sectores de la sociedad, donde si el Estado es corrupto, esa parte de la sociedad también lo es. Cuando nosotros entendemos que hay un funcionario que es corrupto, hay una contrapartida seguramente privada que también lo es. Y esto quedó en nuestra historia reciente muy clara con la denuncia de los cuadernos. ¿Qué puede haber sido armada? No lo sé, pero lo cierto es que comenzada esa investigación, la investigación de los cuadernos, que si ustedes recuerdan, llevó al enjuiciamiento o a la apertura de juicio a una serie de funcionarios públicos, y está todavía viéndose hasta dónde puede llegar y si es que va a llegar a algún lado. Lo cierto es que empezaron a desfilar de buenas a primeras un montón de empresarios declarando su culpabilidad en términos de arrepentidos. Si la causa hubiese sido inventada, ¿a qué vendría que tantos tipos viniesen a decir, sí, yo pagué coima y se beneficiasen de una situación en la cual yo no sé cuáles eran los beneficios del arrepentido, pero creo que era la reducción de la condena y demás? Como quiera que sea, la idea es la siguiente: siempre que hay corrupción en el Estado, esa corrupción no solamente se agota dentro del Estado, está alimentada por parte también de la sociedad. Entonces, ¿quién corrompe a quién? Es una discusión que la casuística la empieza digamos, caso por caso, uno tiene que ver dónde empezó el pedido de coima o el ofrecimiento de coima. ¿Quién ofreció la coima? ¿Quién la pidió? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No es cierto? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, no tengo cámara yo, por eso no la No activo. importa, veo una foto muy linda con dos señoritas, una más joven que la otra. ¿Vos sos la joven? Con No, mi la hija. tiene la hija al lado. Sí. Es de este tema. Justamente había algo del material de Bobbio que no me había quedado muy claro y que por ahí tiene relación, tal vez, con esto del particularismo, que es cuando él habla de las falsas promesas de la democracia. Sí.
la segunda que nombra es la reivindicación de los intereses. O sea, la democracia, digamos, no cumple con esta promesa de poder representar los intereses de todos, sino que en la realidad termina representando los intereses, serían esto, particulares de un sector, este mandato obligatorio. Es decir, cuando un representante elegido llega al poder, se debe, entendí yo, ¿no?, al partido político propio más que a los intereses del pueblo en general. ¿Algo así sería? Sí, vamos a ver, vamos por partes. En particular, la cuestión de los intereses tiene que ver con algo que es real en la sociedad. Cuando hablamos de una sociedad plural, en el sentido de diversidad de estructuras, de grupos, de intereses, eso parece, en principio, beneficioso, atractivo, que haya muchos intereses, que haya muchos grupos, que haya una sociedad diversa en cuanto a los grupos. Estoy diciendo, utilizando la idea de pluralidad en el sentido descriptivo, no en el sentido de pluralismo como disposición a encontrar la diversidad atractiva, sino en el primero. En el sentido descriptivo encontramos una sociedad compleja, diferenciada, con múltiples grupos. Eso es interesante, perfecto. Pero el dilema del pluralismo en este sentido es que en la vida cotidiana, en el transcurso de la historia, algunos grupos logran concentrar más recursos de poder de todo tipo, económicos, simbólicos, estratégicos, que los vuelven políticamente más relevantes. Y así es como encontramos que esa superficie de la sociedad civil, de la sociedad en general, extraestatal, no es una superficie homogénea, uniforme. Hay como, digamos, diversos domos, como pequeñas pirámides, algunas más puntiagudas, otras más aplanadas, pero lo cierto es que hay grupos con más poder y grupos con menos poder. Y en términos de poder social y económico, todos sabemos que no se traduce directamente en una mayor influencia política. Algo se pierde en el camino, pero sin lugar a dudas te dan alguna ventaja. Y a veces ventajas muy fuertes. Y en ese sentido, claro, lo que parecía interesante y atractivo puede despertar ciertas consecuencias indeseables, que algunos grupos predominen sistemáticamente sobre el resto, logrando una influencia desproporcionada en las políticas públicas, en cómo decide lo que decide el gobierno y qué cosas decide el gobierno. O sea, influye en la conformación de la agenda, influye en el debate, influye en la formulación de políticas, influye en cualquiera de estos espacios o, digamos, trayectos del proceso político. Y sí, tenés razón, alude un poco a esto, al Estado particularista. Pero esto más, el Estado particularista y el particularismo ya vinculado a la corrupción como una perversión todavía mayor de esto otro que estábamos comentando, de que algunos intereses tengan más capacidad para influir en la política que otros. Hasta ahí estaría todo dentro de las reglas de juego y que la democracia tendría determinados mecanismos para tratar de moderar esta influencia indebida debido al mayor poder económico de algunos grupos sobre otros, o un mayor poder ideológico, como algunas iglesias. Ahora, una cosa distinta es cuando estos intereses especiales dentro de la sociedad adquieren una relevancia importante porque entran en connivencia con sectores políticos en el sentido de aprovechar ambos de los recursos públicos. ¿No es cierto? Esto es, viene un empresario, logra de manera espuria hacerse sistemáticamente con la licitación de la obra pública y a cambio los que le facilitan eso recaudan para sí, para el jefe, para el que está arriba, para la causa, para el partido, pero en todo caso no deja de ser
un acto de corrupción, tanto del privado como del público. En definitiva, ¿se entiende la idea? La corrupción tiene que ver entonces con el aprovechamiento particularizado, ya sea dentro del Estado o también fuera del Estado, de los dineros públicos. A lo mejor, quien se hace que se hace con la posibilidad de ser proveedor del Estado, provee efectivamente y correctamente el bien o el servicio requerido, pero lo ha hecho gracias a un favor especial, que ha significado un tráfico de dinero. Y a lo mejor lo hace bien, suministra el bien o el servicio, pero faltando quizás a la competencia, y eso sería por parte del Estado falta del funcionario al cumplimiento del deber del funcionario público, pero mirá si además de eso lo ofrece el bien o servicio, ese proveedor, a un precio mayor que el que podría haberlo ofrecido un competidor. Entonces, evidentemente, nos ofrece al público, a nosotros, al Estado, un bien o servicio que de calidad está muy bien, de cantidad está correcta, pero resulta que nos cobra el cuádruple de lo que valdría siendo provisto por otro oferente en igualdad de condiciones. Así que la corrupción para mí es muy importante porque desvirtúa el funcionamiento del Estado y, por supuesto, la eficacia del mismo, porque así como se puede dar con, gastar más de lo debido, se puede dar también con una provisión de bienes y servicios completamente defectuosos, como comprar infraestructura obsoleta o productos alimenticios vencidos, y así de seguir. En nuestra historia reciente está plagado de ejemplos de esto. Está plagado, desde lo que se ha hecho con las líneas ferroviarias, con los trenes suburbanos, hasta los bolsones de alimentos o los planes de vivienda. Todos sabemos, cada quien en su localidad tiene ejemplos de estas cuestiones. Ahora, esto no es algo que solamente ocurra dentro del Estado. Acá lo estamos, focalizando en el Estado, pero, insisto, atraviesa la sociedad. Veamos, por ejemplo, el sindicalismo. ¿Ustedes creen que los sindicatos tienen elecciones limpias y competitivas? No, sabemos que cada 2 por 3 se agarran con pistolas, con armas, con los recursos que hacen a la violencia para mantenerse en el poder, y así tenemos dirigencias sindicales que están eternizadas al frente de un sindicato llevando una vida que no lleva el común de los afiliados. ¿Y eso qué es? ¿Producto de qué? De una corrupción dentro de la propia institución, que luego también tiene conexiones con el Estado. El ejemplo local más llamativo, ya cualquiera de nosotros lo sabe, Moyano y el gremio de los camioneros, que Moyano ha logrado mejorar las condiciones colectivas de trabajo de los camioneros, sin lugar a dudas, pero él tiene una fortuna que nunca la podría haber tenido si no es a costa de un comportamiento corrupto, hacia adentro del propio sindicato como en sus connivencias con el Estado. El fútbol, ¿ustedes creen que el fútbol, más allá de lo entretenido? Claro, exactamente. Cuando fueron las votaciones. En la AFA, por encima, en la FIFA, como por debajo, a nivel micro, desde los pequeños clubes del interior o del Gran Buenos Aires, en todos lados se cuecen habas. ¿Ustedes creen que no hay? ¿Por qué luchan las barras bravas? Luchan porque hay un negocio detrás de dirigir la hinchada. El negocio de la droga, el menudeo, el negocio del estacionamiento con los trapitos, el negocio de las hamburguesas y la Coca-Cola, de los choripanes, todo eso forma parte de un entramado donde también tienen que ver los dirigentes de fútbol. Se han hecho series argentinas viendo esta cuestión del entramado entre dirigencia del fútbol, jugadores, barra brava y la política local.
porque muchas veces la política local desarrolla sus campañas, sus actos proselitistas y demás con el apoyo de barra bravas. Y ahí el puntero, junto con el barra brava, con el jefe de la barra brava, junto con el intendente y con el presidente del club de fútbol, conforman una red delincuencial. Y ahí metemos también a las fuerzas de seguridad, que también están metidas con la prostitución, con el juego clandestino. Yo no sé si con la trata de blancas, de mujeres, con la trata de personas de blancas, eso me saltó ahí, ¿no? Pero sin lugar a dudas con la droga. No hay forma de que la policía esté al margen de la droga. La droga corrompe todo. Cualquiera que trabaja en la sección de la policía dedicado al narcotráfico, de la Policía Federal, te dice lo que yo te estoy diciendo ahora. Mira, nosotros podemos tocar a los perejiles, y no solamente a los que venden, no, podemos ir un poquito más, pero más allá de ese punto no se puede ir. ¿Y por qué no se puede ir? Porque no solamente la cúpula de la policía o ciertos sectores intermedios de la policía están imbricados en esa red delincuencial junto con los narcos, sino que también ese triángulo se completa con la pata política. ¿Es desesperanzador? Perdón. Puede serlo, pero mirándolo fríamente, compañero, simplemente hay que dar cuenta de cuán extendida está como un cáncer en el organismo de un ser humano la corrupción. Es algo que está presente en todas partes, en las asociaciones empresariales, en el deporte, no solamente en el fútbol, en otros deportes también, en el sector público y en el sector privado. La justicia, discúlpame, tengo que decirlo, la justicia, ustedes por ventura pueden creer ustedes y yo mismo, que la justicia no está también en algún grado que todos desconocemos, pero sospechamos que es así, imbricada en situaciones dolosas. Ya no de acompañar los tiempos políticos, ¿no es cierto? De orientar los fallos en función de no malinquestarse con el gobierno de turno. No, directamente orientados a enriquecimientos ilícitos. Estoy convencido de eso, y los abogados también. Discúlpenme, mi papá era abogado, y ya en la década del 70 me decía, Gustavito, nunca estudié Derecho, ya no se puede practicar la abogacía. Esto es una porquería. Entre otras cosas, él lo hablaba porque lo habían traicionado, qué sé yo, no le habían respetado la palabra en un acuerdo. Pero yo estoy seguro que hoy existen tramas delincuenciales entre la justicia, la política y el delito organizado. Bueno, de hecho se han descubierto redes en la Argentina donde han caído fiscales, jueces, abogados, vinculados a, ahora yo no recuerdo qué sector de la criminalidad era, pero era una cosa que realmente asustaba. Bueno, sí, ¿quién era el que me había hablado? No, yo. Con Perdón. respecto a esto, lo de Belén Díaz, acá, no sé, debo aparecer como maestra casi. Acá. Ay, Belén, disculpame, te voy a decir algo. ¿Aparezco? No sé. Bueno, en fin, ¿me escucha? Estás desaparecida. No no se ve, no estás. Está con el perrito en los brazos. Estoy con un perrito, sí. Acá, no. maestra Casi. Maestra Casi 3.0, sí, me queda de cuando doy clases. Sí. No, que digo, que ya aparte acá en Argentina particularmente, por ahí tenemos, la sociedad ya está acostumbrada a la corrupción, y a la hora de elegir, ¿no? En unas elecciones presidenciales, se elige al menos corrupto. Pero ya está como naturalizada la situación, creo. Por ejemplo, mis padres, o sea, ya es normal cada 4 años votar al que consideran menos corrupto.
Y el otro día hablamos con mis hermanos que creíamos que no había salida de esto, estamos con el tema de la ciudadanía para rajarnos de acá a 2 años. Y mis papás, no, pero quédense, no se vayan, Argentina siempre es así. O sea, creo como que la sociedad ya se acostumbró a convivir con la corrupción y con un sistema democrático que funciona como nuestro, ¿sí? A medias. Bueno, en parte te admito que eso suena a lo que ya conocemos como un dicho popular, roban pero hacen. Ese Claro, roban pero pero está hacen, como... fíjate que también tiene que ver con otros dichos que hablan mucho acerca de una cultura cívica reñida con la idea de la autoridad, el orden y la legalidad, como por ejemplo decirle al otro botón. Cállate, botón. ¿Y el botón quién es? Es alguien que dice la verdad, ¿no? Alguien que dice, che, pero acá está ocurriendo esto. Che, cállate, botón. No seas alcahuete. Alcahuete era el que iba y le chusmeaba a la cana, ¿no es cierto? Los ilícitos que se podían ocurrir. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo. Es cierto, hemos naturalizado eso. Fíjense que yo creo que me excedo diciendo lo siguiente, ¿no? Pero es una forma de corrupción cuando vos vas a un negocio, haces un gasto, no importa el importe, y no te dan una factura, un ticket fiscal. Porque quiere decir que esa entrada al comerciante, pequeño, grande, no importa, negra, no paga impuestos. Claro, no paga impuestos. O sea que de alguna manera el tipo se está apropiando de un fondo público. Claro, ustedes dirán, no sea exagerado, lo que importa son los grandes. Sí, ciertamente, pero te digo que a nivel capilar, como nosotros aceptamos eso, vamos naturalizando que después ocurra a nivel global. Y ya no nos escandalizamos. Totalmente. Ya no nos escandalizamos. Pero creo que es de la sociedad actual. Sí, perdón. Porque un ejemplo común, estábamos el otro día hablando en un domingo en un almuerzo en casa y decíamos, no, porque ahora hay que pagar muchos impuestos, no sé, por las vacas, bueno, y hablaban de cuando mi bisabuelo tenía las vacas, no en su momento antes, y que no ocultaban nada, y ahora todo el mundo busca ocultar qué animales o qué cosas tiene para buscarle el lado negro. Pero es de la sociedad de ahora, porque antes, por ejemplo, a lo que voy, mis bisabuelos no buscaban ocultar para pagarle al Estado porque confiaban en que el Estado, con esos impuestos que ellos pagaban, iba a invertirlos bien, ¿no? Pero ahora todo el mundo busca evadir porque saben que los impuestos que pagamos los contribuyentes, vaya a saber a dónde van a parar. Al clientelismo probablemente. Sí. Y creo que eso que ya es una raíz muy profunda, lo de aceptar la corrupción, naturalizarla, porque hasta en lo más mínimo cada ciudadano busca evadir el pago de impuestos, por ejemplo, para no contribuir al gasto, o sea, no contribuir al Estado. Bueno, claro, también tenemos nuestras autojustificaciones, como para todo, ¿no? Esta idea de que yo no pago los impuestos porque si no, no puedo trabajar. Claro. Yo no pago los impuestos porque después se los afanan. Yo no pago los impuestos porque después viene la moratoria. Entonces no es que no los voy a pagar, los voy a pagar de una manera más beneficiosa. Entonces el tarado que pagó en términos, en tiempo y en forma, es eso, un tarado. En vez de ser un buen contribuyente, pasó a ser un tarado. Y ese es el problema en la Argentina, entre otros. Pequeñas pinceladas de nuestra cultura cívica y política que nos ayudan a comprender, yo no sé si todo, no lo voy a poner como una variable explicativa completa y absoluta, pero la variable cultura política, cultura cívica, estoy seguro que talla de alguna manera en los resultados que obtenemos de nuestro comportamiento colectivo, digamos. Bueno, déjenme avanzar con esto, porque si no nos vamos a quedar sin salir de la democracia delegativa. Claro, están todos como identificados con la democracia delegativa, se sienten como en familia, ¿no es cierto? Bueno, no, pero no está bueno, no está bueno. Bien, ¿cómo va todo? Bien. Ustedes no viven en este país. Yo les digo, ¿cómo va todo en este país? Y todos, bien, vamos.
Bueno. Todo mal, todo mal. Sí. Para el fondo del océano vamos con Escuchame este una país. cosa, me estoy arreglando el cabello, pero no hay cosa, ¿no? No hay forma de arreglar esto. Bueno, ¿ustedes cuando ven la pantalla también la ven cuadriculada o solamente me ven a mí? ¿La ven cuadriculada? Bien, perfecto, porque así me ven chiquitito. Vos sabés que yo tengo un complejo conmigo mismo que no me banco. Así que... Se puede Depende elegir, cómo lo profe. configures. Se puede elegir. Sí, no, lo que voy, porque yo pensé una cosa, si pongo un avatar, digamos, como hay alguno que aparece una M, una A, una S o una foto fija, ¿no? Podría elegir una linda foto y digo, bueno, pongo esta. Pero es lo mismo que dar la, ¿cómo te puedo decir? Que dar la clase grabada. Grabo la clase y ustedes la escuchan como un audio y listo. Pero bueno, no tenemos que perder la posibilidad de interactuar. Esto lo tenemos que rescatar, si no, no tiene sentido, la verdad. Bueno, entonces, estábamos con la corrupción. Tenemos mucho para discutir esto, ¿no? Pero para cerrar lo que estaban diciendo acerca de lo que estábamos comentando acerca de la propensión a evadir la ley y concretamente el pago de impuestos, yo creo que ya les había comentado aquella tesis de Natalio Botana, este historiador argentino, ya fallecido, ¿no? Natalio Botana creo que falleció. Bueno, como quiera que sea, Natalio Botana decía, sí, acá me dicen que falleció, Natalio Botana decía que una dimensión importante de la ciudadanía no solamente es la civil, la política y la social, como estamos acostumbrados todos a concebirla, básicamente, sino también la fiscal. Y cuando lo dijo dije, sí, sabe que tiene razón, claro, porque si no cumplimos con nuestra fiscalidad, ¿cómo se van a instrumentar las políticas de derechos, por ejemplo? No de derechos humanos, de derechos. ¿Cómo creen que se hacen válidos nuestros derechos civiles, políticos y sociales si no es a través de un financiamiento? Bueno, la corrupción entonces. Por el otro lado, algo que está muy vinculado con lo que ya veníamos conversando, el clientelismo. Esta idea de, para decirlo sintéticamente, intercambiar apoyo político por algún tipo de beneficio económico. ¿No es cierto? La política de los pobres, decía un Javier Aullero, sociólogo argentino, bueno, para los pobres, dice este sociólogo, el clientelismo es bien mirado desde el punto de vista del cliente, del pobre, del carenciado. Es una red de resolución de problemas cotidianos. ¿Por qué? Porque en general el clientelismo está integrando, más allá de su núcleo duro, como una cebolla, digamos, una serie de capas más externas que tienen que ver con los que se suben al bondi, van a los actos, si hay una movilización, bueno, van a la movilización porque se los piden. ¿Y a cambio qué reciben? A cambio reciben lo que tendrían que recibir como derecho ciudadano, la garrafa, el medicamento, el puesto en el municipio para la mujer o el marido, la resolución con un problema vinculado con los impuestos, el terreno, las chapas, los colchones, el abrigo, y así de seguido. Pero hay otros clientelismos que ya no van por abajo, van por arriba. ¿O acaso no es un clientelismo el que uno brinde apoyo político y se movilice, pero porque además, después como contrapartida, vos tenés un puesto en el partido, empezás digamos, a morder un poquito de un presupuesto como asesor, tenés tus premios también. Pero en general se entiende el clientelismo en este término por lo bajo, ¿no? En términos de, digo, mejor dicho, en términos de intercambio de apoyo político, de votos por favores. Votos por favores. Pero el hecho de que haya que hacer favores, o que el favor tenga lugar, es porque hay un gran ausente que es el Estado. No prohibiendo el favor, es que no está suministrando los bienes que esa persona está reclamando y que no las obtiene sino es a través de esto, del favor. ¿Se acuerdan de de Julio Chávez, El Puntero? La miniserie esa argentina. Y bueno, ¿qué hacía Chávez?
Chávez iba y le solucionaba el problema a la vecina. ¿Viste? La vecina decía, tengo este poste acá en la puerta de mi casa, ¿cómo puedo? El tipo iba pam, pam, con la pala, le sacaba el poste la miércoles, listo. Pero cuando le decía a la vecina que tenía que ir a mover, che, vamos, que hay que mover para el domingo, ahí iba. Entonces, cuando nosotros vemos que de los micros baja gente y demás, y todo el mundo critica, es gente que a veces va por convicción. Es gente que muchas veces lo que está haciendo es devolviendo un favor. ¿Mm? Y lo está haciendo porque vos, como ciudadano, tampoco has presionado para que el Estado deje de ser un Estado ausente. Yo me gustaría imaginarme una sociedad donde el Estado está presente, pero presente bien, no ese Estado intervencionista, este Estado populista, no, un tipo de Estado que cumpla con los derechos que están en la Constitución, los derechos civiles, políticos, que funcionen más o menos bien. A ver, me imagino una Dinamarca. ¿Habrá así clientelismo por abajo? Yo no creo. Porque la gente tiene resueltas esas cuestiones. Y si tiene resueltas esas cuestiones, ¿por qué me vas a venir a pedir apoyo político? Si no, francamente, ¿no? A través de publicidad, a través de propaganda, pero no como, digamos, condición para darme algo que necesito, porque ya lo tengo a través del trabajo o a través de un estado de providencia, un estado asistencial, un estado de bienestar. Entonces la corrupción también tiene que ver, el particularismo también tiene que ver con la corrupción y con el clientelismo. La cuestión es mucho más importante, la del clientelismo, a nivel del gobierno local o provincial que a nivel nacional, ¿no? Pero sigue estando ahí, porque hay obviamente todo un entramado de relaciones que van desde abajo hasta arriba. Y a su vez, ¿esto por qué perjudica? Y porque hace a una distribución de fondos interesada, parcial, facciosa, si ustedes quieren, como muchas veces ocurre con la tan malograda distribución de fondos federales en nuestro país, donde el gobierno central da o quita, ¿no es cierto?, a las provincias en función de los apoyos políticos que tenga en determinados asuntos políticos, en un toma y daca, que por lo demás no es extraño en la política de todo el mundo. En todo el mundo, la política, además de un debate franco, es muchas veces toma y daca. Yo te doy, vos me das. Yo te apoyo acá, vos me apoyás allá. Tenemos series televisivas, yo insisto con esto porque como no podemos estar en la cocina del poder político y ver como si fuéramos una mosca qué es lo que ocurre ahí, la ficción muchas veces puede ser un ayudante, ¿no? De cómo será la cosa ahí detrás, entre bambalinas. Entre paréntesis, qué interesante la situación política al interior del Frente para Todos. Yo no es que le quiera dar con un caño, discúlpeme, pero es que es muy interesante la relación de la posición, la lectura que hay que hacer para interpretar qué juego juega Cristina Fernández de Kirchner. Cierro la carta de Cristina. No quiero abrir un debate, pero les digo, es interesantísimo. Es interesantísimo. Yo todavía no leí, sino que escuché por otros, partes de una carta que es más bien un documento. Y ya eso lo dice todo, ¿no? Pero me hacen acordar, cuando estudiaba en la facultad Historia, yo soy profesor de Historia, aunque nunca ejercí como tal, ¿no? Me da vergüenza que me digan historiador, porque no soy historiador, obviamente, no soy nada. Ay, soy tan poca cosa. Bueno, y estudiaba la Unión Soviética, y durante la Guerra Fría, entre el 47 y y cuando implosionó la Unión Soviética, sobre todo en el núcleo duro, en la década del 50, del 60, como era tan difícil entrometerse en las estructuras del gobierno soviético, los sovietólogos
estudiaban, igual que los sinólogos, los que estudian el régimen chino, estudiaban e incorporaban a sus análisis los posibles movimientos políticos de acuerdo a cómo se posicionaban en los actos públicos el Politburó, digamos, la dirección del Partido Comunista Soviético. Entonces, si un fulano empezaba en el centro y a medida que transcurrían los actos políticos a través de los años se iba corriendo hacia un costado, los tipos sacaban en conclusión que se habían movido las piezas del cubo político. Y a veces con nuestra vicepresidenta, expresidenta, ocurre un poco lo mismo, porque ella, desde que tomó como estrategia, que le dio muy buenos resultados, el perfil bajo, cuando abandona el poder después de esa escenificación teatral que hizo al abandonar el poder, de no transmitir los símbolos del poder y demás, una paparruchada, una tontería, vale, una cosa menor. Ella eligió, obviamente, un perfil bajo, prácticamente no se la escuchaba tomar la palabra en primera persona sobre casi nada, sino a través de personas que la representaban. Ese perfil bajo, ella lo terminó institucionalizándolo con definir quién tenía que ir al frente de la fórmula política, un caso inusitado donde un candidato a vicepresidente elige al candidato a presidente, pero que también formaba parte de este reconocimiento de que ella gana mucho más en la sombra que en primera persona. Y lo siguió haciendo durante lo que corre de este primer año del gobierno del Frente para Todos. Aparece recién hoy con un documento contundente que es como para que saquemos conclusiones respecto de qué es lo que pasa dentro de esa fuerza política. Para bien, para mal, criticándolo o no, bueno, hay mucha gente que, como ya dije, apoya estas cuestiones. Pero es muy interesante de ver. Eso lo vamos a reflotar, háganme acordar, cuando veamos comunicación política. Cuando veamos comunicación política. ¿Qué significa la comunicación política y en qué niveles se puede expresar? Esto que hizo Cristina Fernández de Kirchner es comunicación política. Desde lo escénico, desde los silencios que dicen cosas, permítanme ¿cómo se dice? ¿Oxímoron o pleonasmo? Nunca me acuerdo. El grito en silencio, que significó estar ausente el día de la lealtad y el día en que se conmemoró la muerte de su esposo, el presidente Néstor Kirchner. Bueno, cerré paréntesis y sigo con esto. ¿Qué otras prácticas alienta el particularismo? Una muy conocida por nosotros, el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? El nepotismo es la costumbre en Argentina, como en otras partes, supongo yo, sí, porque en la campaña Trump, ¿cómo se llama el contrincante de Trump? Me sale Benders. El contrincante de Trump. Ah, no les interesa la política exterior, ya veo. ¿Biden o algo así, puede ser? Biden. Bueno, le sacaron a relucir que Biden en su último momento pagó. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que callar? No, perdón, estoy renegando con mi perro. Ah, sí, bueno, está bien, todos tenemos que renegar con algo en esta vida. Le sacaron a relucir cómo pagó para que su hijo tuviese un puesto importante en una corporación y demás. Bueno, como quiera decir, esto es otra cosa. Esto es meter a familiares o allegados en puestos públicos por encima de cualquier tipo de reglamentación que rija cómo es el acceso a ese puesto público, por razones de confianza. Vos sabés que O'Donnell, no para este trabajo en particular, sino que en alguna oportunidad hizo para alguno de sus ensayos una serie de entrevistas a políticos y personalidades políticas en funciones y exfuncionarios, donde les preguntaba por esta costumbre y en general lo entendían como algo necesario y legítimo, porque lo que necesitaban, si vos estás en un puesto de poder, decía esta gente, donde tenés la responsabilidad de un presupuesto y de personas, necesitas a alguien de confianza, que te cuide las espaldas.
que te pueda decir lo que otros te ocultan, lo que otros no te dicen. Claro, visto desde ese punto, pero así es como el Estado se ha llenado por capas geológicas de funcionarios, asesores y gente que no tiene ninguna competencia para estar donde está, muchas veces se inventan los puestos y en definitiva el Estado termina siendo una bolsa de trabajo para los familiares de los funcionarios. Y esto no es solamente despilfarro o gasto público indebido, hace a la ineficiencia del Estado, porque hay muchos escritorios ocupados por mucha gente que no sabe por qué está ahí. Es decir, sabe, pero en todo caso no tiene una función técnica concreta. Y si la cumple, es una función cumplida a partir del aprendizaje dentro de la estructura del Estado, no porque previamente haya estado capacitado o capacitada para estar ahí. Yo creo realmente que el Estado argentino tiene brechas importantes debidas a problemas políticos como la forma de entender la política, pero también por la corrupción, pero también por el clientelismo y también por el nepotismo. Yo creo que el Estado argentino está plagado de ineficacia porque la gente no sabe trabajar. Esto es, así como vos en tu casa, permítanme el grosero ejemplo, llamás a un tipo que dice que es plomero y el tipo viene, arregla el artefacto, se va y a los 2 días el artefacto vuelve a tener el mismo problema y vos decís, este tipo, ¿qué plomero? No sabe. O viene el pintor, te pinta, te cobra una fortuna y resulta que después se te descascara la pintura, te hace globito, y vos decís, este tipo no es pintor. Y así con todos los oficios y carreras. Así también te encontrás con profesores que no son profesores, maestros que no son maestros, y cada quien en su rubro, no sabiendo hacer muy bien su trabajo, pero estando ahí. Imagínense esa ineficacia, esa ineficiencia que uno la ve en todos los ámbitos, y a lo mejor uno es parte de la misma, traducida en el Estado. ¿Cómo el Estado va a poder resolver cuestiones tan complejas con un montón de gente que no tiene mucha idea de cómo actuar? No tiene las competencias técnicas. Eso como un granito dentro de otras cuestiones que vienen a formar la argamasa de un Estado ineficiente. Ya no corrupto por sí, o clientelar, o prebendario, ya vamos a hablar qué significa prebendario, ineficaz, pero no a propósito, sencillamente porque no tiene una burocracia especializada, formada, como por ejemplo Francia, que tiene una escuela de administración pública de donde salen todos los funcionarios que nutren el Estado francés, tipos de carrera, tipos que podrán ser malas personas, buenas personas, progresistas, reaccionarios, lo que vos quieras, pero saben de lo que tienen que hacer dentro del Estado. Y eso vuelve al Estado un Estado eficiente. O por lo menos es una condición para el Estado eficiente. Entonces hablamos de corrupción, hablamos de clientelismo, hablamos de nepotismo. Vamos a hablar de otra cuestión, el prebendarismo. ¿Qué es el prebendarismo? Antes la prebenda era el sueldo que se le adjudicaba a un prelado, a un funcionario de la iglesia. Bueno, el Estado prebendario es el Estado que le brinda un trato preferencial a determinados actores de la sociedad, de la economía. Así cuando tenés un Estado que le da, por ejemplo, recursos en demasía en proporción a otras organizaciones similares, a determinadas organizaciones de la sociedad civil. O a determinadas asociaciones que no cumplen con las funciones que tendrían que cumplir. Bueno, a ver, yo no quiero cargar las tintas, no las voy a hacer, entonces no los menciono, pero todos conocen datos y casos concretos. ¿Lo tengo que decir? No, no lo voy a decir, porque después me van a decir que soy parcial, y tendrán razón. El Estado prebendario es un problema, no busca la eficacia, busca favorecer a determinados intereses, que puede ser porque son amigos, los amigos del Estado, el capitalismo de amigos, puede ser porque esos sectores son los que financian después las campañas políticas,
Puede ser porque crean que realmente esos sectores son necesarios en su concurso económico y político, por lo que sea, no se siguen, en todos estos casos, lo que está faltando es la legalidad de las acciones. No hay una legalidad, una normativa pública conocida que se respete. Por lo tanto, todos los acuerdos son particularizados. Y ese es el problema. En su conjunto, esto genera o contribuye a generar una sociedad, una ciudadanía trunca. Por trunca, O'Donnell sostiene una ciudadanía incompleta, una ciudadanía carente de derechos, especialmente derechos civiles, derechos legales. Yo diría también derechos sociales, ¿no? Pero eso es propio también de otros tipos de democracias y, bueno, no sería lo distintivo. Para O'Donnell, la debilidad de los derechos de la ciudadanía legal es importantísima porque el no poder acceder a una justicia legítima, permítame que lo diga de esta manera, una justicia realmente eficaz y eficiente, es la forma más eficaz de conculcar los derechos de las personas, porque si vos no podés acceder a los tribunales, no podés apelar por derechos que te están siendo negados, o por cuestiones en las cuales tus intereses estén siendo violentados de una manera injusta, arbitraria, despótica. El acceso a los tribunales entonces es importante. Yo me pregunto, en este orden de cosas, lo caro que es el acceso a la justicia, más allá de los impuestos que nosotros pagamos para que haya una administración de justicia, lo caro que resulta y qué indefensión tienen los sectores que no pueden pagar buenos abogados y sostener los juicios con el tiempo que estos requieren, ¿no? Eso implica un acceso desigual a la justicia, sin lugar a dudas. Así que esa ciudadanía trunca hace a una democracia, la delegativa, una democracia de baja intensidad. Por entender con ello una democracia débil, una democracia, en términos de DAL, una poliarquía, una democracia empírica de baja consolidación. Que se acerca más al eje empírico del autoritarismo antes que al eje o al extremo ideal de la democracia. ¿Recuerdan? Democracia en un extremo, autoritarismo en el otro. Bueno, les subí al aula algunos recursos. ¿Vieron ustedes los recursos que subí al aula? Pregunto. ¿Sí? A ver, habiliten, alguien que habilite, sí, no, pero alguien que habilite el micrófono y me diga qué recursos subí. Las clases, los videos con los exámenes. A vos te dicen viva, claro. No, pero que subió todas juntas, que después subió un archivo también en el que está grabado unos nuevos apuntes. finales. A ver, espere. La M, ¿quién sos vos que empezaste a hablar? Victoria. María Victoria, a ver vos, Sí. tenés el habla, dale. Lo último que yo alcancé a ver fueron las últimas clases que subió todas juntas, por si alguno quería empezar a elegir algún tema, digamos, para el trabajo grupal final. Perdón, Y ahí te interrumpo un cachito. Esa publicación anticipada yo la expliqué, me fue pedida por Lanzini, porque a su vez ustedes reclamaron si no se podían subir todas para poder quizás algunos estar interesados en desarrollar algún tema que tuviese que ver con esas. Y yo no encontré ninguna dificultad, así que listo, quedaron por eso se publicaron. Sí, adelante, María. Y después había subido el video con una grabación de los exámenes finales para que tengamos idea. Perdón, eso lo encontré de casualidad, ni lo planeé, lo encontré dentro de las grabaciones en el teléfono y digo, pero esto está interesante, puede estar bueno. Ahora, atenti porque ahí, como ustedes como profesores me pueden hacer una crítica a esa toma de exámenes. ¿Qué crítica harían? Yo todavía no los vi. No lo escuchaste. No lo escuché. Que se expone un poco al alumno. ¿Cómo? Que se expone un poco al alumno.
¿Que se expone un poco? ¿En qué sentido? ¿En que vemos un examen de alguien que no somos nosotros? Ah, perdón, pero voy a hacer una aclaración. En la universidad las clases son públicas, los exámenes son públicos. Pero en la Argentina, en esta facultad en particular, en esta facultad, la Facultad de Ciencias Humanas, tenemos la malísima costumbre de, ay, no entren a mirarme, que me pongo nervioso. ¿Cómo? Pero escúchame una cosa, los tribunales son, ¿para qué creen que hay 3 profesores o profesoras? Para justificar de que hay cierta imparcialidad. No importa, puede haber colusión entre los 3 y decir a esta persona la reventamos. ¿Para qué sirve que haya otras personas? Para que esas personas puedan dar fe de que todo se ha desarrollado normalmente. ¿Por qué te digo yo que está bueno? Porque se aprende muchísimo de escuchar exámenes. Se aprende en el sentido de aprender el estratégico, ¿no? Aprender el estilo del docente que te va a tomar examen, aprender ya en términos más generales de los contenidos, de cómo se pueden expresar los contenidos, de qué cosas, cómo los profesores se entrometen en contenidos, en aspectos que vos quizás no los habías contemplado. Entonces se aprende mucho. Yo comencé mi carrera universitaria en La Plata, y había más gente que acá, en Tandil, y yo me metía, cuando comenzaban los exámenes, me metía primero, y me quedaba sentadito ahí en un costadito, lo más cerca que podía de las mesas donde se examinaba a la gente, y escuchaba. Cuando me tocaba a mí con la M, yo me sabía más de lo que allá había estudiado. ¿Me explico? Se aprende mucho. Pero quiero recalcar esto, María Valeria, perdón. Los exámenes son públicos, lo pensé también, no creas que no. Pero después dije, no, si los exámenes son públicos, nadie me puede decir, pero a mí me expusiste con nombre y apellido, perdóname, el examen es público. Bien. ¿De acuerdo? Ahora, puestos a hablar sobre eso, lo subí porque me pareció buenísimo para romper el hielo de cómo será un examen con estas personas. Eso por un lado. Ahora, la crítica que me tienen que hacer, y yo digo que tienen porque salta a la vista, es que el profesor acá, el que habla demasiado. Se apropia del discurso. No, ustedes se ríen, pero ponete en el lugar del estudiante. Vos estás en una condición de, muchas veces, de inferioridad autoasumida. Nerviosa, qué sé yo, y vos ves que el profesor toma el discurso y te quedas calladito pensando, bueno, que pase el tiempo y capaz que sapo. No es el caso, porque yo tenía una colega, creo que se los comenté, que cuando terminaba de hacer eso que yo hago en los exámenes, le decía, pero querida, todo esto que acabo de decir lo tenías que decir vos. Tenía razón, pero ella misma lo había boicoteado al alumno o a la alumna. Y este es el caso, me entusiasmo y empiezo a dar yo el examen. Ahora, también está el otro extremo, que vos y cualquiera de ustedes pueden decir, eso no es pedagógico. Poner cara de perro, pero no a propósito, simplemente cortante. Decís esto, preguntás aquello, contestás, y yo no te doy ninguna pista, pongo cara de póker. Y después te digo si está aprobada o no. Y cuando me dicen eso es poco pedagógico, yo te digo, los exámenes no son pedagógicos, no es una instancia de aprendizaje, aunque te dije que vos aprendías estratégicamente. Yo no le voy a enseñar a nadie en el examen. En el examen tenés que venir vos y rendir y decir, esto es lo que sé. Y yo entiendo estos problemas de esta manera. Y ahí está, punto. Y yo te evalúo, bien o mal. Imagínate si que con cada examen estuviésemos debatiendo. El examen no es una instancia de debate. Acá podemos debatir. Pero en el examen, imagínate que vos debatas con el profesor que te está evaluando la justeza de lo que estás diciendo. Sería interminable. Absurdo. Es como cuando vas a la justicia. En todo caso apelás después si no te gusta el fallo. Pero en el momento marche preso. ¿Me explico? Bueno, capaz que lo dije de una manera un poco brutal, pero esa fue la intención del examen. Ahora no se queden todos atemorizados pensando que el examen va a ser una cosa terrible. Simplemente que voy a tratar de hablar menos para que ustedes puedan hablar. Ustedes además se tienen que hacer dueños del discurso. Sí, Andrés.
Sí, no, para volver un poquito al libro, lo que usted preguntaba sobre qué es lo que agregó recientemente por allá en las clases, además de los apuntes y además de los exámenes finales grabados. Por allí también he evidenciado algunos materiales nuevos en cuanto a la clase 3, unos PDF sobre democracia, sí, desigualdad en el mundo, y a nivel Perfecto, mundial, y después en perfecto. en las Andrés, unidades, sí, sí, después sí. en las unidades 4 y 5, que son los nuevos Bueno, publicados, también unos ujú. enlaces, entrevistas, como para ampliar un poquito la parte teórica. Y sobre Bueno, comunicación también algo. sí, eso forma, no está en forma de PDF, pero sería como un anexo a la clase 9, aparece como clase 10. Es muy cortita, ya la van a ver. Pero sí, tenés razón, Andrés. Lo que quería que tengan en cuenta, subí 2 PDF, 2 archivos que son informes de distintas organizaciones sobre el estado de la desigualdad en el mundo y el estado de la democracia en el mundo. No los voy a comentar porque son en realidad bases cualitativas y cuantitativas, que pueden ser discutibles, pero en todo caso sería importante que si ustedes a posteriori tengan que preparar la materia y demás, indaguen un poco al interior de estos informes. Son voluminosos, pero y llenos de gráficos y datos acerca de cuánta desigualdad en ranking de países, los ítems para decir que una sociedad es democrática y dónde está ubicada cada país de acuerdo a esos ítems. Todo es muy discutible, pero en todo caso es una base cuantitativa que, como dijo un profesor, yo prefiero quedarme encerrado tras los barrotes fríos de la estadística y no enredado en las cuerdas de la guitarra. ¿Se entiende la metáfora? Nosotros en ciencias sociales solemos hablar mucho y darle poca bolilla a la cuestión cuantitativa, a los trabajos de campo. A ver, para decir lo que está diciendo. Creció la desigualdad, estamos frente a sociedades sumamente polarizadas. ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde están los datos? ¿Son efectivamente muy desiguales? ¿Cuán desiguales son? A ver, ¿tenés la serie histórica? Porque las series históricas lo que te dicen es que la sociedad es cada vez más rica y la sociedad ha acortado las brechas o las desigualdades. Pero por otro lado, hay otras fuentes que te dicen lo contrario, que si bien hay más riqueza, esta está más concentrada y lo que es cierto es que se han ensanchado las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Mientras que otros dicen, bueno, el capitalismo financiero es el gran problema y es que gran parte de la economía es financiera frente a la economía traducida en bienes materiales. Y otros dicen, no, esto no es así. Te digo porque parte de esta discusión la he tenido con estos muchachos de historia del pensamiento político, que yo no sé, deben ser economistas o deben ser alumnos de ciencia económica. Me están dando un paseo con la discusión interesante. Pero, pero no es tan loco esto. Primero, esos textos son como base cualitativa cuantitativa. No es porque lo tengan que leer. Es que si quieren, se meten y ven, a ver qué pasa con la democracia en el mundo, cuántas democracias hay. Porque no es que todo el mundo sea democrático. Y en todo caso, dentro de la democracia, ¿cuántas están realmente consolidadas? ¿Son consideradas democracias plenas? ¿Cuáles semiplenas y cuáles para nada en absoluto son democracias? Y bueno, y capaz que se llevan una sorpresa. Por ejemplo, democracias plenas, democracias en el mundo hay el 62% de los países. No es que haya democracia en todas partes o de democracia plena, ahora no me acuerdo bien. Pero lo cierto es que te vas a llevar sorpresa y está interesante. Lo que sí es que te va a dar fiaca. Vas a entrar a mirar y es cantidad de información y vas a decir, no, ya tengo bastante con la bibliografía obligatoria. Déjame ahí tranquilo. Pero recuerden que cuando hablemos, tratemos siempre de tener alguna base en la cabeza cuantitativa que respalde lo que decimos. Si no, repetimos como loro, cosas que después no se sostienen, más que en el ámbito académico de las ciencias sociales. Bueno, en su conjunto, entonces, terminamos con la democracia delegativa. Ahora me gustaría, son las 10.
¿A qué hora termina esto? ¿19:30? Sí, 19:30, se nos fue el tiempo. Perdonen, parte fue responsabilidad mía. Bueno, quiero tocar el tema de la democracia económica, o la teoría económica de la democracia, de Anthony Downs. Esa teoría, ese acercamiento desde la economía se enhebra en la corriente del elitismo democrático, del elitismo competitivo, y en todo caso, más cercanamente, se enhebra, se vincula con la teoría de la elección racional, que es un enfoque a través del cual vos te podés acercar a la economía, a la sociedad, en fin. Los supuestos que tiene este enfoque son importantes e influyen en la descripción y las explicaciones que se brindan acerca del funcionamiento de la democracia. En el apunte que yo subí en la clase está, creo, bastante bien explicado, y si no, lo subí como apunte, la teoría económica de Downs, donde están con más detalle, lo que de todas maneras ustedes pueden leer en la bibliografía, ¿no? Pero a mí me parece que un supuesto importante es este, el de que el hombre es considerado, el sujeto, hombre, mujer, como ustedes quieran llamarle, el ser humano es considerado un sujeto racional. Y sujeto racional en tanto que puede establecer un estado dado de preferencias. Este es otro supuesto, que uno las preferencias las tiene dadas, y en algún punto esto no es cierto. En el proceso de tomar decisiones las preferencias pueden variar, pero lo cierto es que el supuesto es que las personas somos racionales, nos comportamos racionalmente, queremos más que menos de las cosas que nos gustan o que preferimos, y queremos menos que más respecto de aquellas cosas que no nos placen, nos disgustan. La segunda cosa es que las preferencias están dadas, y dadas ciertas preferencias y una dotación de recursos a nuestra disposición, que siempre son limitados, podemos distinguir diferentes cursos de acción o funciones de utilidad, en términos de las cuales decimos o decidimos que preferimos el camino A al B o al C. Y si no podemos seguir el camino A, vamos a preferir el B al C, de forma tal de que tiene la propiedad, esta función de utilidad, de la transitividad. Si prefiero A a B y B a C, está claro que voy a preferir A a C. ¿Me explico? ¿O fue muy rápido? Si tengo este listado de preferencias, A, B y C. Si yo prefiero A a B, de seguido voy a también preferir A a C. Y la tercera cuestión es que se supone que como agentes racionales tenemos información perfecta. Es decir, tenemos toda la información necesaria para adoptar cursos de acción que maximicen nuestros beneficios a la vez que minimicen nuestros costes. Porque nadie está interesado en perseguir un curso de acción para el cual tenga, digamos, que gastar más de lo que tiene. Si puede gastar menos. O incurrir en costos más aunque los pueda asumir, más elevados que si tomase otro tipo de decisión. Uno siempre va a decidir ganar más y perder menos, y cuando se decide por ganar más, al menor costo posible. Bueno, muy bien. No, llegó mi novia. Yo no puedo dar clase con una persona que está así del otro lado mirándome. Así. ¿A vos qué te parece? ¿Vos podrías estar atento a una clase si del otro lado está tu compañero mirándote así a ver cuándo terminás de hablar? Es horrible. Es esa persona que apareció en una clase allá en la punta, porque yo siempre estoy sentado en el mismo lugar, ¿no? Ahí, allá donde está el calefactor, a mi derecha, no sé cómo aparezco en su pantalla, ahí esa persona que estaba paradita, tipo vigilante, ¿viste? Que se movía por un lado para el otro, como para marcar, miren que con este viejito estoy yo. Este lugar del parking está ocupado.
Bueno, entonces Anthony Down dice, bueno, ¿cómo se conforma el proceso político democrático? Y bueno, se conforma como un mercado, donde hay oferentes y demandantes. Los oferentes son los empresarios políticos, que ofrecen lo que la ciudadanía espera, políticas públicas. ¿A cambio de qué? De apoyo político, de votos. ¿Y por qué quieren eso? Y bueno, porque efectivamente quieren alcanzar el poder, quieren ser electos. ¿Por qué? ¿Para formular políticas públicas? No, quieren ser electos porque persiguen el poder, persiguen ingresos, persiguen prestigio, y si formulan políticas públicas, es un subproducto, es algo secundario a este objetivo primario. Y los votantes votan a aquel candidato que les implique un mayor retorno o beneficio. No voy a votar a aquel que me va a hacer, digamos, estar en una situación peor. Voy a votar por aquel que me va a implicar un retorno más atractivo. Después nos podemos equivocar, obviamente. Pero ¿cuál es el problema de pensar el mercado político como un mercado económico? Bueno, que más allá de que pueda ser plausible en algún punto entender esta cuestión de esta manera, lo cierto es que acá, aplicado al mundo real, este modelo se encuentra con un problema fundamental, el de la información. El mundo real, si se caracteriza por algo, o por algunas cuantas cosas, se caracteriza por la falta de una información perfecta, o si ustedes quieren lo contrario. El mundo real es un mundo de información imperfecta. Una vez le preguntaron a Kennedy cómo es que había tomado la decisión de bloquear a Cuba cuando venía la flota soviética de Nikita Khrushchev con misiles para instalar en las lanzaderas que se habían preparado en la isla y que Estados Unidos las había descubierto con los aviones espía. Y Kennedy le dijo, mire, algo así, ¿no? Estoy parafraseando. Mire, le voy a ser franco, en realidad tomamos la decisión con la información que teníamos, no con toda la información que hubiera sido deseable. Y esto descubre una gran verdad. Todos tomamos decisiones con la información disponible. Claro, después con el diario del lunes uno revisa y juzga cómo se tomaron decisiones y se lamenta, pero siempre tenés que pensar qué información tenías vos al momento de tomar la decisión. Y es eso lo que importa. ¿Con qué información contabas para tomar una decisión? Un actor racional trata de colectar la mayor información posible de acuerdo a los beneficios esperados, para saber cuál es el curso de acción que tiene que tomar. Lo que el modelo económico plantea como un problema en el mundo, aplicado al mundo concreto y real del proceso político, es que los gobiernos no saben siempre exactamente qué tienen en la cabeza los ciudadanos, así como los partidos que aspiran al poder no lo saben tampoco, y por el otro lado los ciudadanos tampoco tenemos claro todas las cosas que ha hecho un gobierno, como tampoco, y menos todavía, tenemos claro qué cosas van a hacer en el futuro. Acá tenemos ambos sectores un problema de información, que se salva a partir de 3 factores que es importante señalar. Uno de esos factores es el de los persuasores. El segundo factor es el de la ideología. Y el tercer factor, el más polémico de los 3, es el de la ignorancia racional. Pasemos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas. Los persuasores. ¿Qué hace un gobierno cuando no sabe muy bien qué piensa el electorado, qué quiere?
Bueno, independientemente de que se exprese estas preferencias, estos deseos del electorado a través de encuestas de opinión, de toda una batería de demoscopia que los gobiernos pueden llevar adelante o los partidos que compiten por el poder pueden pagar e instrumentar el marketing político, digamos, para poder saber qué es lo que quiere la gente y entonces decir lo que la gente quiere escuchar. Fíjense que es bastante revulsivo respecto de lo que uno piensa, que los partidos políticos acercan un programa político para que la gente, de alguna manera, los estudie, los analice y vea si está de acuerdo o no. Esto es distinto. Esto lo que está admitiendo es que los gobiernos no saben lo que tiene en la cabeza la gente, entonces investiga. Los gobiernos, los partidos, los competidores por el poder, investigan qué deseamos. Y a partir de lo que resulta es cómo articulan su discurso. Y es lo que ofrecen, tratando de captar electorado. Captar los votos con los cuales pretenden ganar el puesto de autoridad. Los persuasores son, en definitiva, todos estos instrumentos que sirven para, de alguna manera, orientar la participación política de la gente, saber lo que la gente quiere, ocultar cuáles son sus preferencias, sus miedos, sus temores, y en todo caso emitir opiniones que sirvan para influir en la opinión pública, formar opinión pública, inducir a determinados resultados o comportamientos electorales. Llámese encuestadoras, llámese investigaciones de mercado, llámese líderes de opinión. Le ponemos nombre, un Nelson Castro, un, ¿cómo se llama el pelado? Leuco, un Alfredo Leuco, o su hijo, un señor como el uruguayo, hoy cómo estoy con la memoria. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, como Silvestre en C5N, TN, C5N, Clarín, Nación, Página 12, Tiempo Argentino. Son instrumentos que tratan de orientar el comportamiento político de la gente, tratan de formar opinión pública. Después vamos a discutir esto en la siguiente unidad. La estamos cargando de temas a discutir, pero soy consciente de ello. Pero bueno, lo cierto es que estos persuasores hacen que podamos desmentir una cuestión. Qué perro hermoso que tiene acá la compañera Natalia Domínguez. Quiero un hijo de ese perro. Bueno, desmiente una cosa, chicos, colegas, chicas, que no todos valemos lo mismo. No es cierto que un hombre o una mujer sea igual a un voto. Eso es apenas una descripción superficial. Hay gente que al votar, vota por muchos. ¿Cómo se explica esto? Si a la hora de votar vamos y estamos seguros que cada persona deposita un voto. ¿Estamos seguros de eso? ¿O cada vez que Víctor Hugo Morales vota por el kirchnerismo, no arrastra junto con él un montón de otra gente que estuvo expuesta a su permanente análisis de orden kirchnerista? Lo mismo pasa del otro lado, y así de seguido. Los líderes de opinión, al votar, votan ellos, pero votan también, de alguna manera, arrastran un montón de votos que tienen que ver con su capacidad de haber influido en el público. Y esto también llama la atención acerca de la importancia de ciertos mecanismos, ciertas empresas a la hora de construir la representación política, a la hora de construir una candidatura. Y esto nos lleva a pensar, la de los persuasores, la idea de que todo gobierno democrático es cuasi democrático, o mejor dicho, cuasi representativo. ¿Por qué cuasi representativo?
casi representativo, no totalmente representativo, porque el que llegó al gobierno llega con un montón de deudas a pagar, deudas para con quienes lo apoyaron, desde empresas hasta líderes de opinión. Aunque yo sospecho que estos líderes de opinión de los que hemos estado hablando, más allá de sus preferencias políticas, ya reciben un pago. Yo no puedo creer que haya gente como los que acabo de mencionar, el doctor Nelson Castro no lo sé, pero otros candidatos como Leuco y Víctor Hugo Morales, a mí no, déjame de bromar, esa gente debe recibir plata. ¿Cómo puede estar permanentemente machacando sobre las mismas cuestiones? Es lo mismo que TN y, digamos, La Nación y Página 12. No puede ser que tengan una visión tan unilateral de las cuestiones políticas, siempre en el mismo sentido. Bueno. O Eduardo Feynman, en A24. Ah, bueno, Feynman también, o sea, Feynman incluso hasta tiene un comportamiento tan grosero, tan burdo, que no me gusta. Pero lo escucho, pero es burdo, es como Babi Echecopar. Son burdos, pero también escuchás a un Aliberti los sábados a la mañana, Eduardo Aliberti, se los recomiendo para escucharlo 2 o 3 veces, pero después te harta, porque es un tipo con una anteojera ideológica, que yo no creo que Aliberti vea, Aliberti yo no creo que nadie le pague. Aliberti siempre fue insoportablemente ideológico, un tipo que no entrevista más que a la gente de su palo, que no opina más que en un solo sentido y que nunca ve los problemas desde otra óptica que la que ya estamos acostumbrados a escucharle. Una columna de Joaquín Morales Solá es igual a una columna de Aliberti. No importa el tema ni la época, uno ya puede adivinar por el título todo lo que va a decir. Bueno, me fui por las ramas. Ese es el problema, el problema de la información imperfecta se resuelve en parte a través de los persuasores. El de la ideología, todo partido político, todo liderazgo trata de construir una imagen, de construir una etiqueta, si ustedes quieren, una marca, que lo ubique en la góndola de los productos políticos claramente identificable, allá arriba, a la altura de los ojos. Y así es como es importante las ideologías como construcción de una comprensión general de la realidad que sirve para que la gente se exima, de algún modo, de un análisis más pormenorizado del escenario político, de los problemas políticos. Basta con votar al candidato de la ideología correspondiente. Por eso los candidatos, al seguir un comportamiento ideológico, no pueden apartarse demasiado de él mismo después, sino a riesgo de volver irracional el voto ideológico, que no es otra cosa que, bien mirado, un atajo informativo. ¿Me explico? Me ahorro andar informándome y demás, voto kirchnerismo, o voto macrismo, o voto liberalismo, o voto socialismo, listo. Ya sé más o menos qué es lo que van a hacer. Así son también los trompicones que nos damos con nuestros votos, ¿no? Pero bueno, la ideología sirve para ubicar a alguien en el contexto, digamos, en el espectro político. Y a partir de ahí, obviamente, tratará de irse un poquito para un lado, irse un poquito para el otro, tratando de atrapar el voto independiente, de un lado o de otro. ¿De acuerdo? Recordemos que los partidos se vuelven centristas, porque son los partidos modernos como partidos atrapatodos, que, bueno, adelgazan el factor ideológico para poder convencer a gente que de otra manera no podrían convencer de votarlos. Las ideologías, la verdad que se han adelgazado bastante, al menos en términos electorales. Y porque la gente no gasta demasiado tiempo en informarse de una manera así, muy acabada, al estilo del ciudadano competente. Bien, uno se rajó en auto. Uno se fue así, se fue en auto y no pensé que fuera tan pesado. Bueno, y por último, lo más debatible de todo, la ignorancia racional. Imagínense que ustedes no gastan mucho tiempo en informarse, pero gastan algo de tiempo. Al menos en escuchar la radio, escuchar la televisión, ir al café, tomarse un café y leer de ojito los diarios. Bueno, hoy no se puede porque estamos con el COVID, pero si no lo haces, o sea, informarte
no es relativamente costoso, digamos, no tenés que pagar por informarte. Sin embargo, vos empleás un tiempo, y en economía, el tiempo que empleás en una cosa, en vez de emplearlo en otra, como todo tiempo es productivo, en algún sentido, tiende a satisfacer algún tipo de función de utilidad, vos, el tiempo que empleás en escuchar para tomar una decisión en consecuencia, tiene un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que dejás de ganar por no haber empleado ese tiempo en otro lugar. Ahora, si tiene un costo esa acción de informarte, ¿cuál es el beneficio esperado para poder hacer ese cálculo racional que hace el hombre económico, el homo economicus? ¿Cuál es el beneficio? Que la elección que vos finalmente vas a tomar después de haberte informado sea la efectivamente ganadora. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, o ser más crítico de la información que uno recibe también. No, pero ponelo en términos de la teoría. La teoría te dice que vos tenés una función de prioridades, de preferencias, y vos las preferencias políticas las armás de acuerdo a la información que tenés. Bueno, vos te informás para ver qué preferencia política tenés que adoptar para satisfacer mejor tus intereses. Si no recurrías a la ideología, si no te dejabas persuadir, hay algo que tiene que ver con el tiempo de información, que puede ser gratuito, pero es un tiempo que vos dedicás a informarte. Ahí hay un costo. Lo que les pregunto es, ¿cuál sería el beneficio frente a ese costo para contraponer y hacer el cálculo de costo-beneficio? Que lo que vos hayas decidido votar efectivamente gane las elecciones y vos puedas obtener el retorno esperado. La pregunta que te hago es meramente formal. ¿Cuánto incide tu voto en un electorado de millones de personas? Una infinitesimal, digamos, una cantidad, pesa nada. Es imposible decidir que tu voto haya sido decisivo. Al no poder decidir o definir que tu voto ha sido decisivo, vos tenés un costo relativo en el que incurriste, pero no tenés un beneficio cierto. No lo podés estimar. Luego entonces, como no lo podés estimar, es todo un costo. Un tipo que hace este cálculo, una mujer que es estrictamente racional y dice costo-beneficio, saco esta cuenta, sí, me da positivo, emprendo la acción. No me da positivo, no lo hago, tomo otra decisión. Bueno, en este caso, la teoría advierte acerca de que si vos tenés un costo para informarte, pero no podés definir un beneficio concreto, específico, racional, entonces vos decidís que no tiene sentido de votar. Y esto hace a la explicación parcial de por qué mucha gente no va a votar. A la ignorancia racional. Eso se debe a la ignorancia racional. La teoría, ¿por qué dije que es uno de los temas que, según entiendo, es más problemático, más discutido? Porque en general la gente va mucho a votar. El voto, digamos, la ausencia siempre es minoritaria. La gente, por defraudada que esté con la democracia, va masivamente a votar. Y esto no es bien explicado por la teoría. Sin embargo, algunas asunciones me parecen interesantes, como la idea de que los persuasores, de que la parafernalia del marketing político y del apoyo político económico a la política tiene un costo y es el resultado de un gobierno que no es enteramente representativo. Me parece interesante el tema de la ideología, hasta dónde es lógico seguir votando de manera ideológica. Yo creo que hay algo de irracional, discúlpenme que lo diga, ¿no? Pero de no razonable en ciertos votos extremistas o radicalizados, cuando las expresiones políticas de ese pensamiento han seguido caminos políticos muy diversos. Por ejemplo, ser peronista y haber votado a Menem y de nuevo haber votado a Kirchner es realmente estar en una antinomia bastante grande.
que solo se explica porque vos votás peronismo, así sea quien sea el que esté al frente y diga las cosas que diga. Lo mismo podría pasar con la derecha. No me importa quién es el que esté al frente con tal de hacerle oposición a estos ñatos, y así de seguido. Sí, bueno, quizás la idea también es no informarse, si igual tampoco podés definir si lo que vos te informaste tiene resultado o no. Decidís no informarte, si igual vas a votar lo mismo, sea quien sea. Yo debo decirte desde acá que eso no es correcto. Ahora, por el otro lado, me saco digamos, el poncho del profe y como un ciudadano común a otra ciudadana común, te digo, la verdad, mira, por más que leamos los diarios y nos informemos, nosotros no hacemos diferencia, no movemos el amperímetro, vamos a dedicarnos a estar bien. En vez de discutir de política, vamos a tomar unas copas, nos divertimos con los amigos, la pasamos bien. De política no hablemos, no tiene sentido. No digo que esté bien esto, digo lo que nos ocurre a los ciudadanos muchas veces es que salvo que nos apriete mucho el zapato, no nos movemos. Un poco respondiendo a vos, María Valeria, cuando te preguntabas ¿por qué no hacemos algo? Y porque no te aprieta el zapato. Seguramente no te aprieta el zapato. ¿Por qué me voy a mover yo si estoy más o menos cómodo donde estoy? Y bueno, no me gusta este país, así como funciona, me gustaría irme afuera, pero la verdad que yo estoy cómodo en lo personal, y bueno, no me gusta estar en este país, pero bueno, no tengo suficiente motivación para irme. En cambio, acá, Maestra 3.0 dice, yo estoy esperando rajarme de este país porque seguramente le aprieta, no quiere estar acá, no tiene futuro, no le ve el poder predictivo de estar acá, ¿no? Con esta política, con esta dirigencia, con este país, con esta gente. Cada uno sabrá, pero sí, coincido contigo. Muchas veces uno se desalienta y tiende a tener este comportamiento quizás poco racional de no informarse, porque en definitiva tampoco, hasta llega a pensar que no tiene sentido ir a votar. Pero muchas veces basta saber quién está de un lado y quién está del otro para ir y decir, no, yo tengo que ir y votar. ¿Votar a este o votar al otro? Porque lo que no quiero es que estén estos. Y ahí es lo que ha predominado en la Argentina, el voto negativo, el voto castigo. El voto porque no es, por el mal menor, como decíamos hoy, ¿no? El menos peor de todos, a ese voy a votar. Porque no quiero que esté el más peor de todos. Está mal dicho, pero es a propósito. Porque no quiero que esté el kirchnerismo, lo voy a votar al inútil de Macri. Imposible, un tipo razonable no lo haría. Pero bueno, si votás ideológicamente, vos decís, no, yo a estos tipos no los quiero. Voto a cualquiera que le haga frente. O a la inversa, no importa los desastres que hayan hecho estas personas, si afanaron o no afanaron, yo no quiero el proyecto neoliberal que ¿cómo que se llama? Encarna esta persona, o este conjunto de personas, o este partido. Hemos descubierto también, y acá ya con esto termino, me fui de tiempo, disculpen, pero es que en los comportamientos electorales ya no hay una definición clasista del mismo, las clases ya no son buenas predictoras del comportamiento electoral, pueden ser predictoras de otros tipos de comportamientos, pero no del comportamiento electoral. Y otra cuestión que cada vez cala más hondo es que la política cada vez más se define, al menos en términos electorales, por pasiones, por sentimientos, por decisiones de último momento, y ahí empieza a tallar la importancia del marketing político, la necesidad de una política ficcional, una política basada en la ficción de quién es el que se presenta, con qué ficciones se presenta. En ese sentido, por ejemplo, el peronismo ha sido mucho más efectivo, el kirchnerismo particularmente, en la construcción de un relato que otras fuerzas políticas. Las ideas que dominan algunas cabezas, y no pocas cabezas en este país, están captadas por una imagen, un relato que como ficción política es muy sugestivo, es muy interesante. Bueno, más nada, seguimos la semana que viene. Disculpe porque me haya excedido, veo que más de uno dejó estar presente, los eché. Nos vemos la semana que viene.
Que tengan buen fin de semana, buena semana y buen fin de semana. Cualquier cosa o duda se comunican por mensajería. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, profe.